Bienvenidos, bienvenidas al archivo de María. Bien. El caso de hoy es un caso que es bastante truculento porque hoy nos metemos en la mente de un asesino que llevó el engaño a otro nivel. Alguien capaz de ganarse la confianza de cualquiera sin despeinarse. Este es el caso de Elaine Parent. Empezamos. Corría el año 1989 y Beverly McGowan, de 34 años, intentaba pasar página tras un pasado bastante duro. Sus dos últimas parejas habían perdido la vida en accidentes de tráfico, y eso la dejó hecha polvo y completamente sola. Después de aquello, intentó tener alguna que otra relación, pero en cuanto la cosa se ponía seria, salía corriendo. Lo que antes era una mujer abierta y sociable, ahora se había vuelto tímida y reservada, pero seguía buscando cómo reconectar con esa versión alegre de sí misma, como si necesitara reencontrarse. Cambiar de aires le parecía la mejor idea para empezar de cero, así que, sin pensárselo demasiado, se compró un pisito modesto en Pompano Beach, Florida, y se mudó allí con sus dos gatos. En 1990, para poder pagar la hipoteca sin ningún apuro, decidió que era buena idea buscar una compañera de piso. Además, tener a alguien más en casa le daría algo de tranquilidad, justo en un momento en el que se sentía bastante vulnerable. A principios de julio le comentó a su hermano Steve algo que le tenía bastante inquieta. Había recibido un mensaje raro en el contestador, una voz masculina, seca y amenazante, que le decía: «Sé dónde vives y estoy deseando que estemos juntos». Cagada de miedo, porque no hay otra palabra, se llevó el contestador al trabajo para enseñárselo a sus compañeros. Todos coincidieron en que sonaba bastante turbio, y ahí fue cuando a Beverly le pareció aún mejor idea no vivir sola. Más o menos una semana después de ese mensaje, a mediados de julio, puso un anuncio en el Sun Sentinel, ofreciendo su habitación de invitados. La respuesta no tardó en llegar. Una mujer británica de unos 40 años que se presentó como Alice decía trabajar para IBM y que la acaban de trasladar de Londres a la oficina de Port Lauderdale. Mi inglés fatal. A simple vista parecía una mujer con mucho éxito. Llevaba ropa de marca, conducía un coche muy caro y tenía toda la pinta de que sería muy puntual al pagar el alquiler. Encima, era súper encantadora y muy guapa, con un rollo así magnético, como le dijo Beverly a sus amigos. Así que no fue raro que se sintiera a gusto con ella desde el primer momento. Tras ver el piso, Alice le dijo que estaba deseando mudarse cuanto antes. Salieron a tomar algo al pueblo para hablar tranquilamente de los detalles y, entre charla y charla, conectaron rápidamente. Las dos coincidían en bastantes cosas. Fue entonces cuando Alice empezó a hablarle de una de sus pasiones, la numerología, que es una pseudociencia que dice que los números tienen un significado místico o incluso divino y que están relacionados con los eventos que nos pasan. Los numerólogos creen en cosas como el número del camino de la vida o el número del destino y aseguran que ciertos números tienen un poder especial que puede influir en nuestra vida. Alice, que estaba bastante metida en ese mundo, le propuso a Beverly hacerle una lectura personalizada, usando datos clave de su vida, según ella, que podría averiguar detalles de su futuro. Eso sí, para hacer esa lectura necesitaba los datos muy concretos. Le pidió su pasaporte, su número de la Seguridad Social y su certificado de nacimiento. Beverly le dio toda esa información sin pensárselo demasiado. Con esos datos, Alice hizo su lectura y le contó que según los números conocería a su futuro marido a los 40 años y que acabaría siendo rica. Pero también le advirtió que un hombre y una mujer cercanos a ella iban a traicionarla y hacerle daño. Esto último, por desgracia, no iba muy desencaminado. La noche del 17 de julio de 1990, apenas unos días después de que Alice se instalara con ella, con Beverly desapareció. Y el 19 de julio, varios amigos y familiares recibieron cartas de despedida escritas por su puño y letra. En ellas decía que había vendido el piso y que empezaba una nueva vida en otro sitio. Una de estas cartas, dirigida a su hermano, mencionaba que todas tenían matasellos del 18 de julio y que habían sido enviadas desde Miami. Ninguna de estas cartas decía dónde se iba ni cuándo volvería. Como es lógico,
todos se quedaron pues extrañados, porque este tipo de comportamiento no encajaba, pero para nada, con la Beverly que conocían. Entonces era todo súper raro, porque ella no se hubiera ido sin antes avisar a su hermano, o a su familia, o a sus amigos. Es que era súper raro. Aunque la letra sí parecía suya, muchos sospechaban que la habían obligado a escribirlas. Y la preocupación fue a más cuando supieron que también había enviado un telegrama a su banco autorizando ciertos movimientos. Preocupados, sus hermanos mayores, Steve y Jane, fueron directamente al piso de Beverly en South Flagler Avenue. Ese mismo día, su Volkswagen Fox rojo no estaba aparcado y el teléfono ya no funcionaba. Entraron al apartamento y lo primero que notaron fue que todo estaba tal cual, como si hubiera salido con prisa pero con la intención de volver. Habían platos sucios en el fregadero, la cama sin hacer y su camisón sobre las sábanas. Toda su ropa seguía en el armario. Lo único que faltaba eran sus 2 gatos, el pasaporte, el certificado de nacimiento, sus tarjetas de crédito y su agenda con todos los contactos. Justo habían desaparecido los documentos que le había entregado a Alice. Con eso, cualquiera podría haber accedido a sus cuentas y haber enviado las cartas haciéndose pasar por ella. Steve y Jane fueron al trabajo de Beverly para ver si sabían algo. Y allí se enteraron de que había llamado el día anterior para decir que estaba enferma y que no iría en un tiempo. El empleado que cogió el teléfono aseguró que sonaba como ella. Fue entonces cuando los hermanos dieron parte a la policía y reportaron oficialmente su desaparición. Esto es solo el principio, ya os aviso, porque todo esto se vuelve súper turbio conforme va pasando el caso. Esa misma tarde, sobre las 7, Jesse Moorhead, un vecino de Florida de 31 años, salió en busca de carnada viva para pescar lobinas. Jesse Moorhead se fue a un canal de riego bastante apartado en el condado de St. Lucie, a unos 160 kilómetros de Pompano Beach. Mientras subía por el terraplén, iba con 1000 ojos por si se cruzaba con algún caimán, que en esa zona, pues, es muy habitual que haya. De pronto vio algo en el barro que parecía una bolsa con restos de algún naufragio, pero cuando se acercó se dio cuenta de que no era basura, sino restos humanos. Y lo que estaba viendo no era otra cosa que el cuerpo sin vida de Beverly McGowan. Tenía la garganta cortada y, como si eso no fuera suficiente, quien le quitó la vida le había quitado las manos con un machete y también le quitó la cabeza de forma bastante chapucera, dejando solo una parte de la mandíbula inferior. Además, habían intentado borrar un tatuaje que tenía en el abdomen, que era Tambor, el conejito de Bambi, pues ese. Pero se les escapó uno que llevaba en el tobillo, que era una rosa amarilla. Gracias a eso pudieron identificarla oficialmente el 21 de julio. Todo apuntaba a que le quitaron la vida en otro sitio, probablemente el 18 de julio. Justo el mismo día en que se enviaron las cartas de despedida. Tras el hallazgo, la policía revisó el piso de Beverly con más detalle, pero no encontraron señales de pelea, ni huellas raras, ni fibras, ni pelos que no fueran suyos. O sea, nada. Todo estaba demasiado limpio. Quedó claro que no estaban ante un crimen cualquiera. Esto lo había hecho alguien que sabía lo que hacía. Ese mismo día, alguien usó una de sus tarjetas de crédito para hacer compras muy caras en un centro comercial en Miami. Quienes atendieron en las tiendas describen a la persona como una rubia guapa con acento británico. Y también descubrieron que habían retirado de la tarjeta casi unos $800 de su cuenta. Como era de esperar, Alice pasó a ser la principal sospechosa. El problema es que nadie sabía su verdadero nombre. Todo lo que había contado sobre su vida era mentira. Había inventado su identidad entera. Esta mujer no le quitó la vida por impulso ni por un arrebato. Tenía un plan desde el principio. Y todo empezó el día que, por pura casualidad, vio el anuncio de Beverly en el periódico, en el que decía que buscaba compañera de piso. Si Beverly hubiera publicado en otro diario o cualquier otro día, probablemente Alice habría elegido a otra persona. Todo estaba tan medido, tan bien calculado y tan perfecto que daba la sensación de que no era la primera vez que lo hacía. Los investigadores empezaron a sospechar que tal vez no actuaba sola.
El 20 de julio, un día después de que se encontraran los restos de Beverly, un hombre entró en la agencia de viajes Thunderbirds en Miami y usó su tarjeta de crédito para reservar un coche de alquiler de la empresa Avis. Este tipo se presentó como Sam. Iba vestido de mujer con una peluca negra estilo Cleopatra y unas gafas ovaladas. Curiosamente, Beverly llevaba gafas y tenía el pelo oscuro, justo como el disfraz. Sam también tenía acento británico y dijo que volaría el 22 de julio con el vuelo 292 de British Airways, rumbo a Londres, y que quería el coche listo nada más aterrizar en Heathrow. Y eso hizo. El 23 de julio recogió el coche en el aeropuerto de Heathrow usando el nombre y el pasaporte de Beverly. Para entonces la familia ya había cancelado la reserva, pero Sam pagó en efectivo y salió por patas. Vamos, no dejó ningún rastro. Cuando el banco de Beverly detectó el uso sospechoso de la tarjeta en Reino Unido, avisaron a la policía estadounidense, que a su vez contactó con sus coleguitas británicos. Ahora la caza había cruzado el océano. La policía británica montó vigilancia en el aeropuerto esperando a Sam que regresara a dejar el coche de alquiler, pero nunca apareció. En lugar de eso, el coche fue encontrado ese mismo día abandonado y cuidadosamente limpiado a solo unos kilómetros del aeropuerto. Los detectives estadounidenses decidieron entonces revisar la lista completa del vuelo 292 de British Airways, la única pista que quedaba. Pero ni Alice, ni Sam, ni siquiera el nombre real de Beverly aparecían en la lista de los 248 pasajeros. Eso solo podía significar una cosa: quien quiera que tomara ese vuelo lo hizo usando una identidad falsa. O sea, ya tenía dos falsas, pues todavía una más. O sea, es que esto podéis pensar, esta chica se la ha sacado de una película. No, es que no es ninguna película, o sea, es que esto es real. O sea, este caso que os estoy contando hoy es súper real, no es de ninguna película. ¿Sabéis a qué me recuerda a mí este caso? A la película esta de Leonardo DiCaprio, que va suplantando identidades y viaja para aquí y para allá. Es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama esa película, pero seguro que la habéis visto, es de 1900 algo, no sé. Pero a mí me encanta esa película, la verdad, me gusta mucho. Y este caso es que me ha recordado a la película de Leonardo DiCaprio. Bueno, es que es una maravilla de caso, o sea, es que es típico de película, en serio. Pero no, esto es real, o sea, ¿podéis alucinar más? 6 días después de que encontraran los restos de Beverly, el 25 de julio, su Volkswagen Fox rojo apareció aparcado en un motel cerca del aeropuerto de Miami. Llevaba ahí 5 días. No se encontraron ninguna huella útil, pero sí que encontraron algo importante. Había 4 pelos de una peluca sintética negra en el reposacabezas del conductor. Todo parecía apuntar a una única responsable. Los investigadores, en un proceso lento, comenzaron a rastrear uno por uno a los pasajeros del vuelo 292. Esa revisión tardaría años. Pero en 1996 la detective Rena Crowning-Seal dio con algo alucinante. Una de las pasajeras, Sylvia Ann Hodgkinson, oficialmente estaba sin vida cuando despegó ese avión. ¿Cómo podía una mujer sin vida coger un vuelo? La respuesta no tardó en llegar. Resulta que en 1991 una mujer con acento británico fue detenida por una infracción de tráfico en North Miami. Dijo llamarse Charlotte Ray Cohen, pero en su coche también llevaba documentos a nombre de Sylvia Ann Hodgkinson y otra tarjeta con el nombre de Elaine Parent. Cuando esta Charlotte Cohen fue citada a juicio, apareció otra Charlotte completamente diferente. Acento estadounidense, otro aspecto y otra mujer. Los policías que la habían detenido no podían creerlo. Y fue entonces cuando se supo la verdad. La verdadera Charlotte Cohen contó que una década antes, en un bar de Orlando, conoció a una mujer elegante, de ojos intensos y acento inglés. Se hacía llamar Anne Tremont. Tenía esa mezcla de encanto y misterio que hipnotiza. Hablaron de numerología y Anne convenció a Charlotte de darle su información personal para leerle el futuro. Después de hacerse amigas e incluso iniciar una relación sentimental, Anne desapareció de repente, solo para volver semanas después de madrugada vestida como un hombre
Dijo que su hermano la había encerrado en un hospital psiquiátrico para quedarse con una herencia y que ahora huía de él. Le rogó a Charlotte que le prestara su certificado de nacimiento para empezar de nuevo. Charlotte, pues conmovida, aceptó y Anne cumplió su promesa. Le devolvió el documento por correo. Nunca más volvió a verla, pero cuando años después recibió la citación judicial por algo que no había hecho, supo de inmediato quién estaba detrás. Pero Anne no era Anne, tampoco era Sylvia ni tampoco Alice. Su verdadero nombre era Elaine Antoinette Parent, una estafadora camaleónica y originaria del Bronx y pues asesina, conocido luego como la asesina camaleón. Su historial era brutal. En 1985, tras un robo de joyas fallido, Elaine huyó a Londres donde perfeccionó su acento británico. Allí conoció a una mujer sin hogar llamada Sylvia Ann Hodgkinson. Le robó no solo la identidad, sino que también la vida. Y con ese nuevo nombre consiguió un pasaporte y volvió a Estados Unidos. Desde entonces, Elaine ha usurpado más de 20 identidades de hombres y mujeres, víctimas a las que robó, estafó o acabó con su vida. Muchas veces todo a la vez. Solo Charlotte Cohen vivió para contarlo. Su modus operandi era siempre el mismo. Se ganaba la confianza de alguien, se volvía su amiga o incluso su pareja y luego le robaba la identidad. Hacía cosas horribles a los cuerpos para retrasar la identificación y seguía adelante, rumbo pues a su próxima víctima. Con el dinero que robaba pues se daba la gran vida. Restaurantes caros, hoteles de lujo, ropa de diseñador, todo financiado con sangre ajena. Y encima tenía el descaro de burlarse de la policía. En una ocasión incluso les envió una postal pintada a mano que decía: «Mis mejores deseos, tu camaleón». Por años logró evadir la ley cambiando de aspecto, de nombre y de país, pero cometió un error. Durante el arresto de 1991 tuvo que firmar unos documentos. Más tarde, los peritos comprobaron esa firma con unas notas encontradas en la casa de Beverly en un blog que había usado para escribir las cartas de despedida. Gracias a un dispositivo llamado ESTA, que detecta marcas invisibles dejadas por la escritura, descubrieron notas ocultas escritas a mano por Elaine, entre ellas fragmentos de una carta que había enviado años atrás a una expareja, conocida como Testigo X. Testigo X confirmó todo. Elaine había sido su pareja, le había enviado una carta y le había robado 2 perros pequeñitos que usó para chantajearla. Eran los mismos perros que estaban en el coche de Elaine cuando fue arrestada como Charlotte Cohen. Anne Tremont, Sylvia Hodgkinson, Alice, Sam, todas ellas eran Elaine. Y ahora por fin la policía lo sabía. Solo quedaba una pregunta: ¿dónde estaba? El caso de Beverly apareció por primera vez en el programa Misterios sin resolver, en 1991. Años después se remitió con actualizaciones y también fue cubierto por Los más buscados de América. Fue precisamente este último programa el que cambiaría el rumbo del caso. El 6 de abril de 2002, el mismo día en que se emitió el episodio de America's Most Wanted, una llamada anónima llegó a la policía. Alguien había reconocido a Elaine. Esta pista llevó a los agentes hasta un pequeño apartamento en Panama City, Florida, donde Elaine vivía bajo un nuevo alias. Cuando los oficiales tocaron la puerta, fue ella misma quien abrió, vestida con un camisón de seda. Le pidieron una identificación y Elaine les entregó un credencial militar a nombre de Darlene Thompson. A simple vista parecía legítimo, pero uno de los agentes, que tenía bastante experiencia en asuntos militares, notó de inmediato que era falso. Aún así, la informaron que necesitaban hacerle algunas preguntas en la comisaría. Elaine aceptó, pero pidió un momento para vestirse. Los oficiales accedieron y se quedaron fuera esperando a que Elaine se cambiara de ropa. Minutos más tarde, mientras revisaban con más detalle la identificación falsa, uno de los agentes volvió a tocar la puerta del dormitorio. Elaine respondió con voz calmada: «Me estoy vistiendo». Entonces se escuchó un disparo. La policía entró corriendo a la habitación y encontraron a Elaine en el suelo inconsciente. Había evadido la justicia una última vez. No con la peluca ni con una identidad falsa, sino de la única forma que le quedaba, que era, pues, quitándose ella misma de en medio. Dentro de la casa de Elaine, los agentes encontraron una colección casi
teatral de pelucas, disfraces, documentos falsos y manuales de maquillaje. Fue enterrada sin ceremonia a los 60 años, dejando tras de sí una estela de preguntas que no tienen todavía respuesta, y aunque su rastro de crímenes es bastante extenso, hay algo que es todavía más desconcertante, y es que ni siquiera sabemos realmente si se llamaba Elaine Parent, porque claro, es que tenía muchas identidades. O sea, nunca se halló su certificado de nacimiento y perfectamente podría ser otra identidad robada que quizá alguien pues nunca denunció esa desaparición de esa persona o nunca se llegó a identificar, no se sabe, pero aún así, al menos las familias de las víctimas, incluida la de Beverly McGowan, pues han podido encontrar algo parecido a un cierre. Pero yo os quiero hacer una pregunta, porque es una pregunta que se siguen haciendo tanto la policía como la gente. ¿Lo hacía ella sola o había un hombre que le ayudaba? Recordad que un hombre llamado Sam, con peluca estilo Cleopatra, reservó un vuelo y un coche a Londres. Y aquí es donde realmente no sabemos si Elaine trabajaba sola o tenía ayuda de alguien, porque ella habló en un momento con Charlotte de su hermano. Es que igual su hermano la ayudaba. Pues hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado este caso tanto como a mí, porque de verdad que a mí este caso me ha encantado, porque parece sacado de una película, como la que os he dicho de Leonardo DiCaprio, que por cierto no sé cómo se llama. Igual os pongo una foto y así podéis verla porque está súper chula. Y me parece este caso alucinante, o sea, alucinante. A mí este caso me ha encantado, tanto informarme como contároslo, de verdad, o sea, me encanta. Si os ha gustado este vídeo, me ayudaríais mucho con un like. Si no queréis perderos casos como este, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!